Buenas noches, su señoría. El motivo de la solicitud de la presente audiencia es con la finalidad de que se califique de legal la detención y posterior retención del señor Tomás Boldemocho en atención a que en su momento procesal oportuno se pretende solicitar la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Ante esta situación, he de informarle que el señor Tomás Boldemocho fue detenido el pasado 25 de marzo del año 2024 en punto de las 23:15 horas. Esto en un punto de acordonamiento que se realizó con motivo de una explosión que se suscitó en la mina denominada Cerro Prieto. Esta es una mina de litio que se encuentra en la comunidad en el municipio de Jaguarcito, estado de Solidaridad. Esta detención se realizó sobre el camino que conduce a dicha mina, aproximadamente a 1 kilómetro de la misma, y esta detención fue realizada por la oficial de seguridad de nombre Katia Ebertina. Lo anterior, su señoría, en razón de haber recibido un reporte, eh, el que se realizó por parte de una guardia de seguridad de la mina, quien hace del conocimiento que había observado mediante las cámaras de seguridad de la empresa a la persona que había perpetrado este hecho, es decir, la explosión. Es entonces que describe a esta persona como quien huye del lugar a bordo de una camioneta tipo pick-up color oscuro, que llevaba bidones en la batea de esta camioneta. La detención, como ya lo dije, fue realizada en punto de las 23:15 horas. Posteriormente, se le hizo lectura de sus derechos y después de ello es que a las 23:20 se procedió a realizar el aseguramiento de los indicios y a comenzar la recolección de los mismos, concluyendo en punto de las 23:25 horas. Ya posterior a las 23:30 es que se procedió al traslado tanto del detenido como de los indicios a esta representación social, por lo cual ya para el día 26 de marzo, en punto de las 6:50 horas, es que se dio inicio a la presente carpeta de investigación mediante la puesta a disposición de esta persona. Como antecedentes, su señoría, he de mencionarle los antecedentes de esta detención. En el parte de la oficial Katia Bertina se puede dar cuenta de el reporte que recibieron en la central de emergencias a las 23 horas del día 25 de marzo del año 2024. Posteriormente, a las 23:05 fue enviada la oficial Katia Bertina por sus superiores a un punto de acordonamiento, esto con la finalidad de evitar el paso de demás vehículos a la mina. Posteriormente es que en esa hora es que la oficial Katia Verdina da cuenta de un vehículo con las características del reportado, es decir, una camioneta. Ella lo describe como una camioneta tipo pick-up color verde oscuro, y la cual conducía una persona del sexo masculino. Estando en este punto, es que a las 23:05 horas le marca el alto a esta persona. Al observar esta camioneta, es que pues, da cuenta de las mismas características, le pregunta al sujeto que de dónde venía, así también como su nombre. Es entonces que la persona detenida respondió al nombre de Tomás Boldemocho y dijo provenir de un meeting que se suscitaba al interior de la mina Cerro Prieto. Después de ello es que el oficial corrobora los datos que le había vertido como su nombre, mediante su licencia, lo corrobora y una vez hecho eso, le pide que descendiera de la unidad. Atendiendo a esta situación, es que comenzó a realizar una inspección ocular de lo que traía en la camioneta el señor Tomás Boldemocho y da cuenta de que en la batea traía 5 bidones, tres de ellos color blanco, uno color azul y uno color negro. Estos se encontraban vacíos y asimismo advierte una fuerte presencia de olor característico de combustible.
Atendiendo a esta situación es que comienza a revisar, como ya lo dije, la batea y además de los bidones también localiza unas botas con lodo arcilloso, así como también unas pinzas de las llamadas alicantas que sirven para cortar alambre y metal. Asimismo, después de esta situación, es que se entrevista nuevamente con el señor Tomás y es que comienza a tener una actitud inusual, es decir, empieza a tener su respiración y su forma de hablar agitada, además de hacer diversos ademanes con sus manos, llevándoselos constantemente a la cabeza. Es entonces que le pide que le autorice para realizar una inspección a su persona y haciendo esta acción es que puede dar cuenta de un teléfono que tenía en su bolsa delantera derecha de su pantalón, a quien le pide de igual forma al señor Tomás Boldemucho que le permita el acceso a dicho teléfono, dando su autorización, y es entonces donde además de los indicios que se le habían localizado en la camioneta, también dan cuenta de la información que contenía el teléfono, que eran unas imágenes en donde se aprecian diversos ángulos del interior de la mina, además de una conversación con una persona de nombre Haroldo, quien le dice, pélate, y ya se armó un desmadre. Atendiendo a estas situaciones que se procede a la detención material del señor Tomás Boldemocho en punto de las 23:15 horas. Posteriormente se le da lectura de sus derechos y es como ya lo dije, a las 23:20 se realiza la recolección de indicios, culminando a las 23:25. A las 23:30 es cuando se realiza el correspondiente traslado para llegar al Ministerio Público a las 5:30 y dejar la detención a las 6:50. Es decir, da cuenta del tiempo transcurrido desde el momento de la detención hasta la puesta a disposición del Ministerio Público, lo cual es evidentemente lógico el haber tardado esos tiempos, puesto que había sido una sola persona quien realizó la detención y realizó el traslado de los demás elementos, los indicios, la puesta a disposición de la persona, los registros correspondientes a toda esa situación. Atendiendo a ello, su señoría, es que esta representación social considera que se ve colmado el supuesto del artículo 146, fracción segunda, inciso B, es decir, después del señalamiento del testigo, como lo dice el propio código, es que el elemento aprensor percibe a través de sus sentidos los indicios que pudieran presumir su intervención en los hechos, además de la información que le fue recabada en el lugar. También da cuenta en su puesta a disposición de la correcta aplicación de los niveles de contacto, es decir, en un primer momento realiza una inspección ocular para posteriormente entrevistarse con el detenido y finalmente realizar una inspección física, es decir, va llevando de forma sistemática estos controles bajo la sospecha razonable y objetiva que tenía de haber perpetrado estos hechos. Atendiendo a esta situación, su señoría, es que esta representación social considera que se ven colmados esos elementos, por lo cual reitera, se califique de legal la detención y posterior retención del señor Tomás Boldemocho en el presente caso. Es cuanto, señoría. Señoría, esta defensa, contrario a lo que ha solicitado la Fiscalía, solicita que se tenga por no establecida una detención de manera legal, por no realizada, corrijo, en virtud de que no se colman los extremos que establece el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción quinta, y tampoco los supuestos que prevén la detención en flagrancia, de acuerdo a lo que señala el artículo 146, fracción segunda, inciso B, de acuerdo a lo que ha señalado la Fiscalía. Se considera que no se colman estos requisitos, señoría, en virtud de que el artículo 146 es claro al establecer que solo ciertos tipos de personas o personas con una cualidad específica pueden señalar a una persona, a otra persona, como aquella que cometió un hecho que la ley señala como delito. Estas personas tienen características, pues, de haber sido la víctima
u ofendido o algún testigo presencial de los hechos. El supuesto que prevé la Fiscalía y que es el que ha argumentado en esta audiencia es el que se establece en el supuesto número 2, es decir, que sea un testigo presencial de los hechos. Sin embargo, la persona que utiliza la Fiscalía o a quien le da dicho carácter, pues no tiene otro más que el de ser una reportante. Se trata de una guardia de seguridad de la mina en la que ocurre esta explosión y de acuerdo al mismo informe policial de puesta a disposición, la agente Katia Everdina, pues sí la señala únicamente como una persona reportante, porque de la exposición que se da, de la información que brinda esta persona, pues no se establece que ella haya visto que se cometió un delito y tampoco que haya visto quién cometió ese delito. Por lo tanto, pues no le asiste la calidad de testigo presencial de los hechos, aunado a que la persona que hace el reporte, es decir, la guardia de seguridad de la mina, señala que la persona probable y responsable, incluso así lo establece, es decir, que no señala a una persona directamente como la que cometió un delito, refiere que ve alejarse a un presunto responsable en una camioneta tipo pick-up, color oscuro y con bidones de gasolina en la batea. Estas tres características son las únicas que señala de esa persona que probablemente cometió este hecho. Luego entonces en esta parte también se establece que derivado de esta información, corrijo, la agente Katia pues marca el alto a mi representado, al señor Tomás Boldemocho, considerando que las características del vehículo de mi representado reunían aquellas que había dado la reportante. Sin embargo, señoría, de esas tres características que le he señalado, el vehículo de mi representado únicamente cumplía dos de estas, ni siquiera las tres que había señalado la guardia, es decir, que era una camioneta tipo pick-up y que además pues era una de color verde oscuro, pero de acuerdo al mismo parte, señoría, adelante se establece en un punto en específico que la batea de la camioneta de mi representado estaba cubierta con una lona de color azul que no dejaba nada, que no dejaba ver nada hacia el interior de esta. Por lo tanto, pues no podía entonces cumplirse con la tercera de las características de ese vehículo de motor, que era que tenía bidones de gasolina en la batea. Luego entonces, señoría, esto en cuanto a una primer contacto que realiza esta agente y que entonces pues no se cumpliría ni siquiera con ello. Más aún, señoría, cuando se acerca o hace el alto a mi representado, en este primer nivel de contacto, pues le pide su nombre, primero le marca el alto, luego le pide el nombre, mi representado se lo proporciona, luego le pide la licencia y la tarjeta de circulación y también se las proporciona. De acuerdo a estos niveles de contacto, hasta este momento se tiene establecido, señoría, que al haber colaborado mi representado con la información que se le estaba solicitando, pues entonces era dable que Katia Verdina cesara ya con esta información o que continuara las preguntas de acuerdo a la información que ella podía llegar a tener. Sin embargo, en este momento, señoría, y no como lo señala la Fiscalía, la agente inicia el segundo nivel de contacto, es decir, en posterior a que proporciona a mi cliente su tarjeta de circulación, es que de acuerdo al mismo parte dice, se le indicó amablemente que descendiera de la camioneta, es decir, ejecuta el segundo nivel de contacto al ordenarle a mi cliente realizar ciertas actividades. Luego de ordenarle ello, también le indica que va a haber necesidad de inspeccionar a su persona e inspeccionar el vehículo. Luego entonces es cuando trata de justificar sin hacerlo este segundo nivel de contacto, ya que señala que la persona detenida o mi representado presentaba una respiración agitada, que se llevaba las manos constantemente a la cabeza y que eso le indicaba una actitud de alerta, nerviosismo y que ocultaba algo. Esta información, señoría, no cumple con los elementos de una sospecha razonable objetiva, toda vez que esta razonabilidad pues tendría que ser que cualquier persona en el supuesto del elemento, pues pudiera interpretar el hecho de que mi representado se encontrara con una sudoración, con una respiración agitada y con que se llevara las manos a la cabeza, como que estaba siendo sospechoso de algo. Esto no es algo objetivo, no es algo razonable, sino que al contrario, señoría, se tiene que entender como una cuestión subjetiva de parte de Katia Everdina y que, insisto, ni siquiera se presentó antes de que ella iniciara el segundo nivel de contacto.
De ahí entonces, señoría, que no se cumple primero con el primero de los requisitos que establece el artículo 146, es decir, que la persona que señala sea alguien que vio cometer un delito y a mí representado cometerlo. Y segundo, pues que la información de la que dice la fiscalía se allegó Katia Verdina y que entonces tiene que entenderse como indicios del delito y que hacen presumir que mi cliente lo cometió, pues esta información deviene de este segundo nivel de contacto que para nada está justificado ni fundamentado por parte de la elemento. De ahí entonces que el hecho de que se haya hecho de esta información la agente, pues deviene ilegal al haber excedido las facultades que se le confieren de acuerdo a su actuar. Más aún, señorías, si habla la fiscalía de que al momento en el que se inspecciona el vehículo de corrijo, el teléfono de mi cliente, se advierte que este tiene un mensaje con una persona de nombre Haroldo que dice literalmente, pélate, ya se armó un desmadre. Esto está en el parte. Sin embargo, en los indicios que fueron puestos a disposición y entre ellos la conversación precisamente con Haroldo Potrero, esta información no viene en esos mensajes. Aunado a ello, señoría, de que no se cumplen estos dos requisitos legales, pues también he de señalarle que tampoco se cumple con lo que establece el artículo 16 en su párrafo quinto de la Constitución Federal, en el sentido de que no existe un registro inmediato de la detención de mi cliente. Esto está establecido en la última porción normativa de este artículo ya señalado, porque no es omisión de la Fiscalía el hecho de que no se lo haya anunciado hace un momento, señoría, tampoco es omisión que no le haya dicho que no existe fecha ni hora en el registro de la lectura de derechos de mi cliente y mucho menos la firma de este para que pueda advertirse que entonces este acto se llevó a cabo vulnerándose además lo que establece el artículo 217 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. Tampoco, señorías, se puso a disposición de la Fiscalía de manera inmediata como lo prevé la Constitución Política Federal, ya que esta puesta a disposición se llevó a cabo a las 6:15 cuando la detención fue realizada a las 23:15 y el mismo parte establece que del traslado son 3 horas, por lo que estas 4 horas que restan del traslado, la detención y la puesta a disposición no están justificadas en ningún momento y en virtud de ello, pues tampoco cumple con la inmediatez que requiere este artículo 16 y por todo ello es que sostiene la defensa que esta detención fue ilegal, señoría. ¿Sería cuánto?